El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para Todos, un curso de religión multimedia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos amigos a Teología para Todos, ya hoy en nuestro programa número 37. La verdad que ya tengo cierta emoción porque faltan 3 nomás y en el número 40 finalizamos este curso que, como lo anunciamos, es un curso interactivo porque se da por internet. Quienes los quieran recibir pueden inscribirse en www.oracionesydevociones.info y es multimedia porque lo dictamos para televisión, lo encontrarán también en audio, en archivos de MP3 y en Word para poder estudiarlo y leerlo con detenimiento. Si usted es la primera vez que ve el programa, le contamos que este curso de teología se basa en el espléndido libro del padre Jorge Loring, una auténtica enciclopedia católica de más de 800 páginas según la edición, y que acompaña los temas del Catecismo de la Iglesia Católica, los mismos temas, el credo, que ya hemos desarrollado, los mandamientos, los sacramentos y la oración. Por eso los últimos 2 programas de este curso lo dedicaremos a la oración y concretamente lo dedicaremos viendo la riqueza extraordinaria que tiene el Catecismo del Papa Juan Pablo II, el Catecismo del Concilio Vaticano II, el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero bueno, vamos hoy a desarrollar entonces 2 de los sacramentos, los últimos 2 para terminar con todos ellos. Vamos a hablar del sacramento del orden sacerdotal y de la unción de los enfermos. Pero antes de ir directamente al tema, quiero agradecer la presencia de Mónica Heller aquí en el estudio, que me está acompañando. Y Mónica no solo me acompaña en este programa, sino que también me ayuda en el sitio oracionesydevociones.info con las correcciones de las tareas o de las reflexiones pedagógicas de los alumnos, en la atención, en el recibimiento de ellos. Así que bueno, Mónica, bienvenida. Mónica, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Padre Juan María. Un gusto. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar sobre la unción de los enfermos. Es uno de los 7 sacramentos. Recordábamos que los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por nuestro Señor Jesús para santificarnos. No fueron inventos de los apóstoles, sino que los tenemos porque el Señor nos lo dejó. Y también Jesús quiso darnos un sacramento para los últimos momentos de nuestra vida, para ese momento tan importante, quizá el más importante, pasar de la vida con minúscula a la vida con mayúscula o a la vida eterna. Por eso te pediría, Mónica, ¿qué nos dice el Catecismo en su número 1511? Nos dice: la Iglesia cree y confiesa que entre los 7 sacramentos existe un sacramento especialmente destinado a reconfortar a los atribulados por la enfermedad, la unción de los enfermos. Muy bien. Y el dolor para el hombre, que es un misterio, toma un nuevo sentido en la historia de la humanidad con la venida de Jesús al mundo, porque con su pasión y con su muerte, y luego con su resurrección, Jesús nos redime, Jesús nos alcanza la salvación. Y nosotros, con nuestro dolor, podemos unirnos a Jesús y podemos darle también a nuestro dolor, a nuestras cruces, un valor corredentor que ayuda justamente a ese regalo enorme que nos dejó nuestro Señor. Entonces el dolor para un cristiano ya tiene un sentido bastante importante porque nos identifica particularmente con Jesús, ¿no? Además también el dolor nos ayuda a purificarnos porque después del pecado original nosotros tristemente pero tenemos conciencia de que pecamos
Dice la Escritura que el justo pesca hasta 7 veces. Bueno, ¿qué nos queda a nosotros, ¿no? Entonces el dolor también nos sirve para purificar nuestra alma, o sea, nos une a Jesucristo, nos purifica. También justamente mediante la cruz uno puede llegar a alcanzar la virtud, que siempre cuesta sacrificio. Ser virtuoso supone esfuerzo, ¿no? Por eso el Catecismo también dice que por su pasión y su muerte en la cruz, Cristo dio un sentido nuevo al sufrimiento. Desde entonces, este nos configura con Él y nos une a su pasión redentora. Y de hecho, nuestro Señor nos dice, si queremos ser discípulos suyos, que tomemos su cruz y que lo sigamos. Por eso la cruz está intrínsecamente unida al cristianismo. No es imaginable un cristianismo sin cruz. Pero si nosotros llevamos la cruz de Cristo, es una cruz amable y es una cruz que también va de la mano de la alegría, porque esa cruz va de la mano de la entrega, de la generosidad, de la donación, que es lo que al hombre lo hace realmente feliz, ¿no? El Señor entonces nos enseñó el sentido positivo del dolor para realizar la redención. Y por eso Mónica, que dice también el Catecismo en su número 1500, nos dice que la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan la vida humana. Sí, porque el dolor, la cruz, el sufrimiento, es también como un arma a doble filo. Dice el Catecismo, en este mismo número o en el siguiente, no recuerdo, que el dolor puede llevar al hombre a acercarse a Dios, a contar con Él, a buscar en Dios justamente protección, cuidado, fortaleza, o puede llevar al hombre a la rebeldía, al rechazo de Dios y a decir, bueno, si Dios existe y es bueno, ¿por qué existe el dolor? Que eso pasa, ¿no? Y es realmente muy triste, porque si además de sufrir no se cuenta con la gracia, la fuerza, el amor de Dios, es doblemente difícil llevarlo, ¿no? Por eso para los cristianos, para los hijos de Dios, nosotros tenemos que convertir el dolor, la cruz, en un camino de santidad, en un camino de conversión. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades, nos dice San Mateo en su capítulo 8, versículo 17, y ya lo profetizaba Isaías en el capítulo 53. Él cargó nuestros dolores y nosotros cuando cargamos con esa visión sobrenatural, con ese sentido de filiación divina y vemos en la cruz y en el dolor un regalo del Padre, nos estamos comportando como buenos cireneos, nos estamos comportando como el Señor, nos estamos, lo decíamos al principio, identificándonos, estamos muy particularmente con Jesús, con el sufrimiento. No consta en la Escritura el momento preciso en que Jesús instituyó el sacramento de la unción, pero sí en el capítulo 5 de la carta de Santiago nos cuenta justamente cómo esta costumbre litúrgica de la celebración del sacramento ya se realizaba desde el principio. Por favor, te voy a agradecer, Mónica, que me leas qué dice el apóstol Santiago. Nos dice, ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y lo unjan con óleo en el nombre del Señor. Porque efectivamente también lo instituyó Jesucristo, pero referencias tenemos recién en esta carta de Santiago. Recordábamos al hablar de los sacramentos que siempre todo sacramento contiene materia y forma. Materia es algo sensible, las formas son las palabras, la fórmula, ¿no? Entonces, hay una materia remota, la materia remota es el aceite o el óleo de oliva o de otro vegetal, llegado el caso, bendecido para este fin. Bendecido en la misa crismal del día jueves santo por la mañana o bendecido en ese momento por el sacerdote si es que ese óleo no fue bendecido en aquella misa, ¿no? La materia remota. Y la materia próxima es propiamente la unción. Como vemos en la fotografía, el obispo unge al fiel, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, dice el obispo mientras lo signa con la señal de la cruz en la frente. Y esa fórmula es la forma, que son las palabras. ¿Quién es el ministro y quiénes son los sujetos? Perdón, yo me estaba refiriendo recién al sacramento de la confirmación, porque lo que dije recién, y esa imagen es equivocada, porque es de la unción de la confirmación.
la forma en el sacramento de la unción de los enfermos hace referencia justamente al padecimiento de la enfermedad y del dolor, y hace referencia justamente a esa petición que se hace a Jesucristo para ayudar al alma, que es distinta. Cada sacramento tiene su fórmula, tiene su forma. Bien. Entonces, ¿quién es el ministro y quién es el sujeto de la unción de los enfermos? Entonces, el ministro de este sacramento es únicamente el sacerdote. Puede ser un presbítero o puede ser el obispo del lugar. Los fieles deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para recibir la unción, porque no es un sacramento solo para aquellos que están a punto de morir. O sea, que es un sacramento que hay que impartirlo y hay que recibirlo ya con la mayoría de edad o con la vejez. Y como conviene recibirlo en el marco de la celebración eucarística, es bueno que la persona esté perfectamente lúcida y en condiciones de recibirlo. O si está enfermo y está en su casa, qué bueno que es el recibirlo con la familia, para que sea realmente una fiesta espiritual, porque efectivamente es un regalo de nuestro Señor Jesús para preparar nuestra alma, que también ya veremos puede tener como efecto secundario la sanación física también. Entonces, para recibir con fruto ese sacramento se requiere en el enfermo el estado de gracia, o sea, es un sacramento de vivos. Sacramento de muertos es una terminología un poco antigua, no se usa, ¿no? Son aquellos sacramentos que se pueden recibir en pecado grave, que son dos: el bautismo, evidentemente, porque la persona está con el pecado original, y la confesión. Los demás sacramentos se reciben en gracia de Dios, para recibirlos lícitamente. Bueno, ¿y qué pasa si no está consciente la persona que todo pudiera ser? De pronto un accidente, la persona no está consciente. Muy bien, entonces el sacerdote, en todo caso, puede incluso existir el caso de no saber bien si es un bautizado. Entonces se lo da bajo condición de si está arrepentido o bajo condición de si es católico. Pero en principio la ceremonia comienza justamente con la reconciliación, con el sacramento de la reconciliación, con la confesión y después con la unción. Este sacramento se da entonces en la mayoría de edad o en enfermedad. Se puede reiterar. Si en la misma enfermedad, por ejemplo, se agrava el enfermo, se puede reiterar. O si estuvo enfermo de una enfermedad y luego tuvo otra enfermedad, también se puede reiterar. E incluso antes de una operación importante, una operación grave, ¿no?, la persona puede recibir el sacramento de la unción para preparar su alma. No debe administrarse, en cambio, a aquellos que permanecen obstinadamente impenitentes en pecado mortal manifiesto. O sea que evidentemente la persona tiene que tener ese arrepentimiento, es necesario, es fundamental. Y les decía, si hay duda, se administra bajo condición. Pero, repetimos nuevamente, hay que procurar que se lo reciba en conocimiento, que esté consciente. Sentido cristiano de la muerte y preparación para el bien morir. Bueno, qué importante entonces es que los cristianos nos demos cuenta que estamos de paso, que somos peregrinos, que no tenemos aquí morada permanente, que lo importante es alcanzar la bienaventuranza eterna del cielo. Por eso lo más importante que debemos hacer es dar ese paso, dar ese salto. Y evidentemente la recepción de la unción de los enfermos es una ayuda importantísima. No es necesario con necesidad de medio para salvarse, pero es muy conveniente recibirlo. Sí podría ser una manifestación de poco amor a Dios o de ignorancia el rechazar el recibir la unción de los enfermos, y eso podría ser pecado, ¿no? Y también es bueno recordar que dentro de las obligaciones importantes que tienen los hijos para con sus padres es justamente ayudarlos a dar este salto a la vida eterna. Por lo tanto, los hijos son especialmente responsables de sus padres para que tengan atención espiritual en ese momento o en ese último momento de su vida. Y nosotros todos es bueno que de vez en cuando reflexionemos y pensemos, bueno, ¿habrá un familiar cercano que necesite un sacerdote o algún amigo o algún antiguo compañero de trabajo? Porque a veces la familia no se ocupa, entonces ocupémonos nosotros, sus amigos. Cuenta el padre Loring en el libro que resulta que un día llegó a una casa a ver un enfermo
para confesarlo, darle el viático, darle la unción de los enfermos. Y llegó, entró a la habitación y el enfermo dijo, bueno, padre, qué suerte que vino porque, en fin, yo no lo quería llamar porque tenía miedo que se asustaran mis familiares. Bueno, entonces el sacerdote lo atiende. Cuando sale afuera, lo reciben los familiares. Padre, qué suerte que vino, porque no lo queríamos llamar, porque teníamos miedo que se asuste el enfermo, ¿no? El padre Lori dice, bueno, pero qué absurdo, ¿no? No tiene sentido. Lo lógico es justamente darle lo mejor que uno tiene a alguien que está enfermo, que es la gracia de Dios, la cercanía de Dios, y en este caso, en fin, el recibir los últimos sacramentos, la penitencia, la Eucaristía a modo de viático y la unción de los enfermos. Por eso, privar a un enfermo de esta ayuda podría constituir incluso pecado grave. O sea que ya vemos que es un tema importante. Bueno, te voy a pedir entonces que me vayas leyendo, Mónica, los efectos de la unción de los enfermos. Yo voy a hacer un pequeño comentario de cada uno. Primero, el aumento de la gracia santificante. Es el aumento primero. Porque hay que recibirlo en gracia de Dios, ¿no? En principio. Segundo. Produce la unión del enfermo a la pasión de Cristo. Lo dijimos, efectivamente, hay una especial configuración del enfermo con nuestro Señor. Se limpian las reliquias del pecado. ¿Qué más? Perdona los pecados en caso de que el enfermo no hubiera podido recibir la penitencia. Por eso decíamos, hay que recibirlo conscientemente, pero en el caso de que el enfermo esté inconsciente, haya perdido la conciencia, esté en coma, bueno, este sacramento, si aquella persona efectivamente hubiera querido arrepentirse, y además en este sentido, hoy por hoy nos cuenta la ciencia, nos cuentan los médicos, nos cuentan los enfermos que estuvieron en coma y que después al volver del coma recuerdan perfectamente las cosas que les decía y escuchaba, pero ellos no podían comunicarse hacia afuera, pero sin embargo recibían la información del exterior, ¿no? Por eso, qué importante, ¿no? Y el sacerdote, una persona inconsciente, le dirá, mirá, soy sacerdote, te voy a dar la unción de los enfermos, si querés arrepentirte de tus pecados, ¿eh? Incluso a veces uno puede tomar de la mano, digo, bueno, si vos me entendés, apretame la mano, y de pronto uno se da cuenta que efectivamente esa persona está consciente, ¿eh? Entonces, qué importante momento entonces, para ofrecer a los enfermos este regalo. Y también, Mónica, nos dice que la gracia específica sacramental brinda el consuelo, la paz y el ánimo para vivir cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez. Fortalece el alma del enfermo para vencer más fácilmente las acechanzas del diablo en esa última hora y abandonarse confiadamente en los brazos misericordiosos de su Padre Dios. O sea que la gracia específica del sacramento, ¿no? Muy bien. Secundariamente decíamos, este sacramento produce la salud del cuerpo si conviene para el alma. Muy bien, y hasta aquí entonces la unción de los enfermos para comenzar a hablar del orden sagrado, del orden sacerdotal. Encontramos como título sacerdocio común y sacerdocio ministerial. Nosotros en la Iglesia somos un pueblo sacerdotal, cuyo sumo sacerdote es Cristo, ¿no? Y por lo tanto este pueblo sacerdotal existen justamente un sacerdocio común que tienen todos los fieles que reciben con el bautismo y existe un sacerdocio ministerial, que es una forma justamente de estar unidos al Señor, algunos hombres sacados de entre los hombres que pasan a ser puente entre Dios y los hombres para dispensar las gracias y los regalos y los dones de Dios y para presentar también las oraciones, las ofrendas de los fieles al Padre, a Jesucristo. Entonces, gracias al bautismo, todos los fieles participan del sacerdocio de Cristo. Esta participación se llama sacerdocio común de los fieles. Pero existe un sacerdocio ministerial, un sacerdocio jerárquico, ¿no? Y este sacerdocio ministerial es esencialmente diferente del sacerdocio común, ¿eh? No es solo una diferencia de grado. Ya vamos a ver cómo en el orden sacerdotal, en el orden ministerial, hay distintos grados. Está el episcopado, el presbiterado y el diaconado, ¿eh? No es que el sacerdocio común sea un orden más, ¿no? Sino que la diferencia es esencial y no solo de grado, dice el magisterio eclesiástico, ¿no? El sacerdocio ministerial realiza el sacrificio eucarístico haciendo las veces de Cristo,
nada más ni nada menos, es el poder que tiene el sacerdote en sus manos, impersonando a Cristo, dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Prestándole a Cristo su voz y sus gestos, también dice, yo te absuelvo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en aquel momento ya no es el Padre fulano o el Padre mengano, sino que es Cristo mismo el que perdona, el que celebra la misa. Ambos sacerdocios, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles, están ordenados, porque evidentemente el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común y en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Y además justamente es de los fieles quienes tienen justamente el sacerdocio común, de donde también surgen las vocaciones sacerdotales, que de paso se ha dicho, vale la pena que pidamos al Señor, ¿no? Porque la mies es mucha y los trabajadores son pocos, y hacen falta sacerdotes que se dediquen 100% a su ministerio, sacerdotes muy enamorados de Jesucristo, sacerdotes que realmente empujen junto con el Papa y los obispos y toda la Iglesia para llevar a las almas al cielo, porque ese es el fin de la Iglesia y ese es el fin también que tienen los sacerdotes. Hay sacerdotes que se dedican a una labor muy material, pero la labor material siempre tiene que estar orientado a la labor más horizontal, vertical, trascendente, ¿no? Porque es lo fundamental, que nosotros justamente ayudemos a todos los fieles a encontrar a Cristo, a que se enamoren de Él aquí en la tierra y después puedan gozar de Él eternamente en el cielo. Bueno, sobre la naturaleza de este sacramento. Entonces, como todos los sacramentos, fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Concretamente, en la última cena, cuando les dijo a los apóstoles, haced esto en memoria mía, en conmemoración mía. Por eso leemos, por institución divina, mediante el sacramento del orden, algunos de entre los fieles quedan constituidos como ministros sagrados. Mónica, por favor. Los ministros ordenados reciben una potestad que les permite ejercer su servicio mediante la enseñanza, munus docendi, el culto divino, munus santificandi, y el gobierno pastoral, munus regendi. Esto es triamunera, del cual hablaremos ahora, que son las tres potestades que tienen los sacerdotes, ¿no? Entonces vamos a hablar de la potestad de enseñar, de santificar y de gobernar o regir. Entonces, ¿qué es este poder de santificar? Y fundamentalmente pasa porque los sacerdotes pueden dispensar los sacramentos, ¿no? Entonces, el sacerdote es el que puede celebrar el sacrificio del altar, y en general ejercer el poder de santificar, fundamentalmente administrando los sacramentos y predicando la palabra de Dios. Tiene el poder de regir o de gobernar, que es una misión exclusivamente espiritual y de servicio, como la de el buen pastor, o sea que no hay que hacer una diferencia entre la iglesia jerárquica y la iglesia de los fieles y que una es más importante que la otra. Son distintas funciones que hay en la iglesia. Todos tenemos que ser santos y un fiel laico puede ser mucho más santo que un sacerdote. Aunque el sacerdote tenga mayor obligación de ser santo, los fieles laicos pueden ser mucho más santos que un sacerdote. ¿Y quién es más, quién es menos? No, los dos son hijos de Dios y cada uno cumple su función en la iglesia por vocación divina, por elección. Y además esta potestad de regir es fundamentalmente espíritu de servicio, función de servir. Los sacerdotes, la jerarquía está para servir a los fieles. Y también el poder de enseñar, que es la de anunciar el Evangelio a todos los hombres con la autoridad de Cristo. Este sacramento existe en 3 grados, lo decíamos, ¿no? Léeme, por favor, el obispo recibe la plenitud del sacramento del orden que lo incorpora al colegio episcopal y hace de él la cabeza visible de la iglesia particular que le es confiada. Muy bien, el obispo entonces es uno de los sucesores de los apóstoles. Los presbíteros, los sacerdotes, están unidos a los obispos en la dignidad sacerdotal y al mismo tiempo dependen de ellos en el ejercicio de sus funciones pastorales. Y los diáconos, Mónica, son ministros ordenados para algunas tareas de servicio de la Iglesia, funciones en el ministerio de la palabra, del culto divino y del servicio de la caridad. O sea que efectivamente surgen en la Iglesia para ayudar a los presbíteros y para ayudar a los obispos en las cuestiones que tienen que ver con el culto, con la predicación de la palabra. Son ministros
ordinarios de la distribución de la Eucaristía, también son ministros ordinarios del bautismo, del matrimonio. Bien, ministro y sujeto del orden sagrado. Entonces, el ministro de este sacramento es solo el obispo. El sujeto es solo el varón bautizado. Se requiere además vocación divina, intención recta y estado de gracia con probidad de vida, porque nadie tiene el derecho a recibir el sacramento. No es como una carrera y dice, bueno, yo me recibí de abogado, hice todas las materias, tengo derecho al título. No, para el sacerdocio hay que ser llamado por uno de los sucesores de los apóstoles, por su obispo, al presbiterado. Los presbíteros en la Iglesia latina son elegidos ordinariamente entre hombres que tienen la voluntad de guardar el celibato, que es un verdadero don, un regalo maravilloso que tiene la Iglesia y que justamente le permite al sacerdote una dedicación plena y total, sobre todo de su corazón, pero también de su actividad pastoral para dedicarse a los fieles. El celibato es un don y aunque no está exigido por la misma naturaleza del sacerdocio, existen razones profundas que hacen que el celibato sea muy conveniente para los ministros sagrados. Son razones de orden cristológica, una particular configuración con Cristo, eclesiológicas, entrega total del sacerdote a la Iglesia, esposa de Cristo, y escatológicas, signo de la unión con Cristo. El Papa Juan Pablo II ha enseñado estas razones con especial profundidad en una serie de discursos en el año 1982 que ustedes pueden buscar. Mónica, la Iglesia no tiene de ningún modo la facultad de conferir a las mujeres la ordenación sacerdotal. Esta afirmación debe ser considerada definitiva por todos los fieles de la Iglesia. Nos lo dijo Juan Pablo II en su carta Ordinatio Sacerdotalis del 22 de mayo de 1994. Y esto no quiere decir que tenga menor dignidad, sino que no ha querido que sirvieran de este modo. La Santísima Virgen, que es la criatura más perfecta que existe sobre la tierra, no fue sacerdote. Sin embargo, nadie fue tan agraciada como la Virgen Santísima. Bueno, los efectos confiere el carácter y la gracia santificante y la gracia sacramental para poder desarrollar justamente esta labor. Y por último decimos que el sacramento del orden confiere al ministro que lo recibe el poder de actuar in persona Christi Capitis en el caso de los obispos y presbíteros, ¿no? Muy bien, entonces hasta aquí hemos el programa número 37. Dios mediante, la próxima semana comenzaremos a desarrollar la oración del cristiano, viendo el último capítulo del Catecismo de la Iglesia Católica. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la semana que viene. Les envío mi bendición más cálida. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. El Padre nos creó y el Hijo nos redimió. Conocer y amar a Dios exige el esfuerzo de la inteligencia y la rectitud del corazón. Teología para todos. Un curso de religión multimedia.